Listo, la continuidad. ¿Ya? La continuidad, jóvenes y señoritas, en realidad, pues, cuando algo es continuo, que no tiene interrupciones, que no tiene ruptura, es como decir, pues, no, las cosas fluyen bien, ¿no? Pero cuando tenemos una interrupción, por ejemplo, ahorita en este momento, por decir, se va el internet, entonces eso nos genera un malestar, ¿no? Se ha perdido la continuidad de la señal. Entonces, eso nos genera, pues, una preocupación, un malestar. Entonces, en matemáticas, ¿cómo podemos también traducir eso, no? ¿En qué momento, retomando el ejemplo anterior, en qué instante ha ocurrido que, en este caso, pues, se ha ido el internet, ¿verdad? ¿En qué instante, no? Entonces ahí nos ponemos a pensar y buscamos algunas ideas en donde podamos utilizar las definiciones, podamos hacer un planteamiento analítico para el estudio de qué cosa es la continuidad de una función. Y estaríamos empezando, ¿no? A partir de un punto. ¿Y por qué a partir de un punto? Porque nosotros vamos a querer siempre encontrar el instante en el que ha sucedido. ¿No? El instante en el que ha sucedido. Aunque eso a veces es imposible porque solamente la naturaleza ve esa parte de exactitud. En cambio, el hombre lo ve a través de modelos matemáticos y pues los modelos matemáticos en realidad no representan pues fielmente a la realidad, ¿no? Sino que lo aproxima, ¿no? Lo aproxima. Y con esos modelos tomamos decisiones, ¿no? Muy bien, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? La continuidad en el proceso, ¿no? De estas botellitas de ketchup, creo que son. ¿No? Entonces, normal el proceso, ¿no? Continúa, ¿cierto? Continúa. Muy bien. Acá dice sabias, no, sabías es, ¿no? Le falta la tilde acá, disculpen ahí, faltó tilde. Ya. Nosotros muchas veces encontramos, ¿no? Encontramos algunas nociones de lo que es la continuidad y también de lo que es la discontinuidad, ¿cierto? ¿Y por qué la discontinuidad también? Porque necesitamos analizarlo, ¿no? ¿Por qué sucede esta discontinuidad? ¿Habrá alguna forma de poder arreglarlo? Entonces, tal vez sí, tal vez no. Por eso es que se necesita saber un estudio sobre eso, ¿no? Muy bien, ¿dónde nosotros vemos la noción intuitiva de continuidad? Cuando observamos algunas representaciones gráficas que tal vez nos quieren mostrar ciertas estadísticas, ¿no? ¿No? O tal vez ciertos comportamientos que están sucediendo al comparar dos variables. Por ejemplo, a veces vemos representaciones gráficas de esta forma, ¿no? Que, que fueran un solo trazo, pero en ocasiones se puede dar también este tipo de gráficas, ¿no? Que inicialmente pueden estar en el punto más alto, empiezan a bajar y después nuevamente saltan, ¿no? Y llegan a la misma posición de donde empezaron, ¿no? Muy bien, y después nuevamente termina, listo, y después salta y nuevamente empezamos, Iván, y así. Eso normalmente se ve en la teoría de inventarios, ¿no? En la teoría de inventarios, ¿ya? Entonces ahí podemos observar un proceso de continuidad que está a la izquierda y un proceso de discontinuidad que está a la derecha, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde más podemos encontrar esta idea de continuidad? En la naturaleza, Iván. Claro que en estos dibujos, en el lado izquierdo es un poco más entendible el proceso continuo, ¿no? Una semilla, una plantita se convierte en un árbol joven, después en un árbol adulto, ¿no? Pero es un poco más extraño cuando observamos que en un proceso de continuidad, esta oruga, ¿en qué momento saltó para convertirse en una mariposa? ¿No? Eso es lo que podríamos interpretar, ¿no? Tal vez alguno quiere ser mariposa también, ¿no? Entonces, normal, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento se cambió eso? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a buscar algunas respuestas y concluimos en que eso se da en un instante. Y normalmente cuando estás trabajando con un modelo, el instante representaría un valor específico a la variable independiente, ¿no? O sea, la X.
¿sí? Por eso se le llama, pues, a veces razón de cambio instantánea, ¿no? ¿No? Muy bien, porque tratamos de buscar ese instante, ¿ya? Listo. En el internet ya les dije, estás buscando pues tu maravilloso curso de cálculo diferencial, algunos apuntes, y de repente aparece el dinosaurio, ¿no? ¿Y qué nos dice? Bueno, que no se ha podido establecer la conexión con internet, ¿no? Y eso genera, ¿qué cosa? Un malestar, pues, ¿no? Porque el proceso ya no está continuando, más bien está siendo discontinuo, ¿no? Discontinuo. Muy bien. La telefonía móvil, eso sucede, ¿no? Normalmente, ¿no? Que uno está hablando tranquilamente, un proceso continuo, y de repente a veces sale, no hay señal, ¿no? No hay señal. Y empiezas, ¿no? A veces a desesperarte, ¿no? Porque ha habido una discontinuidad en la señal. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, otros procesos que se pueden dar es en algunos pasatiempos, ¿no? Por ejemplo, de manera continua cuando sales a pasear en bicicleta, o tal vez cuando estás corriendo y hay algunos obstáculos, ¿sí o no? Y en otras ocasiones, cuando el movimiento pues es cíclico, no tiene cuándo acabar, ¿no? Muy bien. ¿Ya está? ¿Qué necesitamos para entender esto de lo que llamamos la continuidad en un punto? Obviamente necesitamos la idea de límite, ¿sí o no? Por eso acá dice, ¿cuál es la definición del límite de una función cuando x tiende a? Lo primero es que a tiene que ser un punto de acumulación, ¿cierto? Y a partir de ahí ya podemos hablar de la idea del límite. ¿Qué hemos dicho? Que cuando se calcula un límite, el punto de acumulación no necesariamente depende del dominio, ¿no? O sea, no necesariamente está en el dominio. El punto de acumulación puede estar como no puede estar, ¿cierto? Muy bien. Pero cuando llegamos a la parte de continuidad, el punto de acumulación tiene que estar ahí. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? ¿No? Necesaria, pero no suficiente. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos con esta parte. ¿Qué más? Otro saber previo es que si tenemos esta función, entonces, ¿para qué valor de x no está definida? En otras palabras, debemos hallar el rango. ¿Sí? Debemos hallar el rango, ¿no? Y en esta ocasión, pues, el rango que tenemos aquí, ¿para qué valor de x no está definida? Entonces va a haber valores en el rango que no le vamos a encontrar un valor para x. Por ejemplo, en este caso, no vamos a encontrar un valor para el rango eh, cuando x es igual a 6, ¿no? Y eso salta a la vista, ¿por qué, no? Porque 6 no pertenece al dominio, pues, ¿no? 6 no pertenece al dominio. Entonces, por esa razón no vamos a encontrar ese valor, ¿no? Pero cuando estamos trabajando límites, no me interesa evaluarlo en 6, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría en este caso? Bueno, en este caso, yo lo que tendría que hacer es tender al 6, ¿no? Acercarme al 6, a pesar que no está definido en el valor 6 porque así lo dice el dominio, pero yo puedo acercarme al 6, ¿cierto? Acercarme, ¿no? Esa es la idea del límite. Mayormente está relacionado con la parte de el acercamiento. Consideremos una función f definida por. Mira, ahí tenemos esa función f, ¿no? Ya está. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, ¿existe el límite cuando x tiende a 5? Entonces tú repasas y dices, bueno, el 5 tiene que ser un punto de acumulación cuando voy a calcular el límite. No necesariamente tiene que estar en el dominio. Y en este caso, efectivamente, el 5 no está en el dominio, ¿cierto? Es los reales quitándole el 5. Si es así, ¿cuál es el valor de este límite? Entonces tendría que calcular, justo en el 5 hay una aparente, pues, un aparente quiebre, ¿no? Una aparente ruptura, ¿verdad? Justo en el 5. Entonces, ¿qué debería hacer? No puedo calcularlo de esta forma. Tendría que calcularlo disculpen, por límites laterales. Porque justo en el 5 va a haber un acercamiento por la izquierda.
Y justo en el 5 va a haber un acercamiento por la derecha. Y necesito saber de estas imágenes, ¿no? Ya, eso es lo que tendríamos que hacer. Y después, si al calcular esos límites me salen iguales, entonces la respuesta es ese único valor que nos está saliendo, ¿no? Pero si al calcular el límite me salen que los límites laterales son diferentes, entonces quiere decir, pues, que en este caso el límite no existe, ¿no? No existe. Ya. Si no es así, ¿por qué no existe? Allá. ¿En qué ocasiones no existe un límite? Cuando los límites laterales son diferentes o cuando me sale infinito. Recuerda que cuando un límite te sale infinito es porque no existe en realidad, ¿cierto? No existe, ¿no? Cuando sale un límite infinito, entonces ahí se dice que no existe. ¿Por qué razón? Cuando se habla de que el límite existe es porque el resultado es un número real. Y si no es un número real, no existe. ¿Ya? Muy bien. Esta idea intuitiva, ¿quién lo dio a conocer? Agustín Louis Cauchy, ¿cierto? Él formalizó esta idea de los límites y la idea de la continuidad, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, él empezó a construir de manera intuitiva primero, tanto es así que cuando no se cumplía la continuidad, empezó a hacer un análisis de esos puntos de discontinuidad y por eso es que aparece en la clasificación, ¿no? De continuidad evitable o removible.